Buenas noches, mi nombre digamos que es Chester, y les diré que nadie cree lo que digo, aunque hubo muchos testigos de lo sucedido. A pesar de que muchos de mis familiares y conocidos estuvieron presentes, prefirieron hacerme quedar como un maldito loco frente a todo el mundo. Quizás la presión de esos sujetos extraños vestidos de negro los hizo mejor proteger sus pellejos y me hicieron un gran favor. Tal vez no miro la perspectiva correcta de las cosas. He sido bendecido con ser ignorado y señalado como un lunático tanto por la CIA, los del FBI y esos hombres de negro, además de pasar por el loquito del pueblo. Pero sé que esto debe revelarse, que alguien debe saberlo y creer que lo que digo es verdad, que esos hechos realmente sucedieron y que el mensaje que me mostraron esos grises es verdad. No tenía un trabajo tan malo ni tan pesado. Mi labor era vender heno y alfalfa a las granjas de las comunidades cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos. No hace falta decir que para muchos ganaderos en ciertas épocas, es una ayuda el no llevar tan lejos a su ganado a pastar pudiendo tener hierba de invernadero fresca y forrajes varios. Mi negocio, aunque no me dejaba sin comer, era sencillo. Nunca tuve lujos, pero sí mucho trabajo, eso era lo bueno de esto. Además de que conocía a todas las personas de esta zona en particular y llegué a pensar, si bien no era querido, de menos era alguien, era parte de la comunidad. Como es común en esta parte del mundo, el clima está demente, cada estación del año. Tal pareciera que odiara a los habitantes de la gran extensión de terreno que para unos es norte y para los del norte es sur. Aquí hay de todo: heladas, tormentas eléctricas que harían palidecer al mismísimo Thor, sequías brutales algunas veces, en otras lluvias torrenciales e inundaciones, y como olvidar a los malditos tornados. Esos desgraciados aparecen cuando se les da la gana, haya o no haya mal clima. Algunas personas precisamente pensaban que esas malditas cosas del diablo estaban vivas. De hecho, algunos viejos indígenas de la reservación Navajo, ellos les llaman chindía a algunos tornados. Se supone que es el espectro o espíritu que no habla o susurra. Decían que los espíritus que no obedecen a la naturaleza son malvados. Algunos a estas alturas se estarán preguntando qué tiene que ver una cosa con la otra. Mucho, tiene mucho que ver. O mejor dicho, tiene absolutamente todo que ver con la nefasta situación que me llevó a ser el hazmerreír del pueblo. Y ser condenado a ser señalado como un vulgar orate. Pero comencemos desde el inicio, para que comprendan todo el asunto y sean ustedes mismos quienes juzguen si lo que digo es verdad o es el producto de una mente enferma y un viejo loco que se ha soleado de más en esta infinita pradera. Hasta la pandemia, el gobierno de ningún país se vino a parar por estas tierras a ofrecer sus ya conocidas campañas de vacunación. Una, porque los sureños de Estados Unidos son un poco especiales con lo que se refiere a conspiraciones, y otra, porque el gran grueso de la población de estas tierras es indígena. A la gente de ambos gobiernos no les gusta, seamos honestos, convivir con esta gente que es en realidad la verdadera dueña de todos los territorios de América. El caso es que a mediados de 2022 un grupo de supuestos geólogos comenzaron a colocar aparatos en la pradera, las serranías, en los límites libres de los terrenos, cerca de los cultivos. Había esos aparatos regados por varios kilómetros en busca de captar Dios sabe qué. A mí me agradaban mucho los chicos y chicas que andaban siempre sacando datos, tomando mediciones, con sus teléfonos y computadoras portátiles moviendo aparatos aquí y allá. Se me hacía algo interesante, y un día como cualquier otro, se me acercaron preguntando si sabía dónde podrían comprar agua, refrescos y algo para comer. La tienda más cercana está a 60 kilómetros, chicos. Eso los desalentó, pero les dije que quizás podía conseguirles algo. Mi despensa siempre está llena, así que les di latas de refresco, algunas botellas de agua, frituras y pan. Muy contentos me dieron $100 por todo, y me dijeron si podía hacerles favor de comprar sus viandas a diario. Yo ando en el camino todo el día, así que acepté. Cada día pasaba a la tienda de la gasolinera o la reservación a comprar las cosas que ellos ocupaban. Se había convertido en un hábito agradable y una amistad, pero cuando inició la temporada de tormentas las cosas comenzaron a ponerse más extrañas que de costumbre. Es decir, que no era una temporada de tornados normal. Esas cosas pareciera que se movían por voluntad propia, tal como dijeron los viejos Navajo. La cuestión fue que una de esas tardes en que volvía de hacer las compras, estos no estaban, y no se habían ido, simplemente desaparecieron. Se esfumaron, pues tanto su comida como sus instrumentos estaban intactos y funcionando.
Tal pareciera que algo o alguien los hubiera tomado y los hubieran llevado a otro lugar, pues no hubo señales de tornado, ustedes saben, destrucción, muerte, desolación. Simplemente parecía que se los había tragado la tierra. Todo hubiera quedado en una anécdota un poco extraña de no ser porque desde ese día, cientos de personas, vehículos negros de lujo, soldados y cuanta gente de fuera puedan imaginar merodeaba las afueras de los poblados. Simplemente sonreían y nos pedían seguir el camino, y como pueden adivinar, los aparatos de esos muchachos fueron tomados por los federales sin decir absolutamente nada. Una tarde de agosto, calurosa como ninguna otra que recuerde, fui a la reservación para entregar forraje a mi amigo el jefe. Esa tarde el sabio indígena estaba demasiado intranquilo, diciéndome que Chindi estaba molesto por la presencia de los extranjeros. Le dije que lo entendía. Honestamente era molesto que te pararan cada 1,5 kilómetros para revisarte, aunque sabían perfectamente que no llevabas más que hierba para caballos y vacas. El jefe me pidió quedarme en la reserva esa tarde, pues algo extraño estaba en el aire y podría ser muy peligroso. Accedí a quedarme y cenamos una comida tradicional tan rica que me puse feliz. Sacó aguardiente y fumamos del tabaco de la paz, y le pregunté qué era Chindi en realidad. Él comenzó a relatar cosas de tiempos remotos, muy antiguos, que la verdad no recuerdo, pero sí recordé las ruinas en Esasi. Cuentan que era un pueblo como cualquier otro, estaban cocinando, comiendo, arreglando telares y tejidos. De repente desaparecieron de la anda tal como pasó con los muchachos de la ciudad. Cuando los navajo fueron a ver, pensaron que la tribu estaba maldita, pues todo estaba intacto, pero no había quedado un solo ser vivo en la aldea. Eso me hizo estremecer. El caso es que supuestamente Chindi es el responsable de la desaparición de los Nesasi y de los chicos, pero no solo eso, se dice que Chindi y sus hermanos los espíritus superiores, llamados Manitou, fueron los que trajeron la vida a este mundo. Y que así mismo como inició, pueden terminarla si lo desean. Tienen un poder de devastación tan grande que aterrorizaron al hombre blanco cuando les contaron los antepasados de ellos. Porque se dice que Chindi en realidad no es un simple tornado, de menos no uno real, sino que esconde una entidad maligna dentro que se lleva a la gente a una dimensión diferente a la nuestra, y nunca vuelve a ser vista de nuevo. Agradecí al jefe la historia, la comida y a Dios por no haberme ido esa tarde. A la mañana siguiente mi mente estaba totalmente revuelta. Resulta que los dioses como los conocemos no son del todo buenos, y que los extraterrestres en realidad eran seres superiores de dimensiones lejanas que nosotros llamamos dioses hace mucho tiempo, y que son esos mismos dioses que crearon y poblaron este mundo quienes decidirán cuándo destruirlo o arrasarlo. El estómago se me revolvió de tan solo imaginarme semejante poder divino que es capaz de moldear o desintegrar un universo hasta su último átomo. Mejor le di un gran trago a mi café y me dediqué a mis labores como era normal. Por las noticias confirmaban que más al norte varios tornados entre comillas normales habían hecho algunos destrozos, pero nada extraño ni fuera de lo ordinario. Casi nunca hay heridos graves cuando te preparas para vivir en una región tan hostil como esta. Lo que sí me hizo frenar en seco fue algo que salía de todas las cosas extrañas que yo jamás hubiera visto. A lo largo de 25 años recorriendo esta maldita pradera, no solo me resultó extraño encontrar cientos o quizás miles de huesos de animales, perfectamente apilados como una construcción de legos. Tal pareciera que los tiempos del general Custer con la masacre masiva de búfalos hubiera vuelto. Otra cosa extraordinaria era que los huesos estaban blanqueados a la perfección, lo que hacía que brillaran bajo la luz del sol. Revisé los alrededores pero no había marcas de depredadores, ni marcas de neumáticos que indicaran que algunas personas los hubieran transportado de alguna manera hasta allí. Simple y sencillamente apareció ese túmulo fúnebre y tenebroso en medio de la nada. Literalmente como si hubiera caído del mismo cielo, tan perfectamente acomodados el uno con el otro que no había una sola fisura libre, ninguna comisura, tal como se arma un rompecabezas, pero de una manera tal que se necesitarían muchos artesanos expertos y una paciencia infinita, para lograr dejarlos de una manera piramidal tan simétrica y perfecta. Esto definitivamente no era nada natural. Por si fuera poco, no despedían olores desagradables tal como si siempre hubieran sido huesos y jamás llevaran carne, nervios, venas, sangre y piel sobre ellos.
me mojé la cara con mi alforja, me tallé los ojos y subí a mi vieja camioneta. Nuevamente me enfoqué en mis asuntos. A pesar de que no me podía sacar de la mente la montaña de huesos, debía seguir trabajando. Pero al venir de regreso, había un inesperado y numeroso retén donde esos tipos del traje negro habían colocado las camionetas negras elegantes para no dejar pasar a nadie que no fuera revisado antes. Estaban desviando el tránsito hacia otro carril e interrogando a los conductores y pasajeros acerca de algo. Me imaginé inmediatamente que se trataría de la pila de huesos de allá atrás. Definitivamente eso tenía algo que ver con el osario que encontré antes de mediodía. Pero no dejaron ni siquiera mirar de reojo a nadie. Eso se estaba poniendo cada vez más loco. Al tocarme mi turno, comprobé que se trataba del extraño suceso de la pila blanquecina de esqueletos de animales. Como tal no me preguntaron gran cosa, que si los vi, que si había pasado antes algo así, preguntas sin sentido, sin razón, pero que tenían un negro propósito detrás. Alguna persona se puso demasiado nerviosa y aparte del incómodo interrogatorio, se lo llevaron a bordo de una de esas camionetas a otro lugar, nunca supe dónde. Regresando a casa después de mi última entrega comencé a ver algo igual o más extraño y loco que la montaña de huesos. Eran animales, pero no eran de una sola clase, había mapaches, ciervos, coyotes y animales domésticos, todos caminando uno tras otro en un círculo perfecto, como si hubieran sido adiestrados para ellos. Y no solo era un círculo, eran varios. A pesar que me detuve a ver detenidamente esa acción tan misteriosa y en cierto modo entre divertida y aterradora. Los animales no se inmutaron con mi presencia. Tal pareciera que les daba igual que yo estuviera allí mirándolos a escasos centímetros de sus caras. Intenté tomar un vídeo o fotografía con mi celular, pero al encender la cámara, este prácticamente comenzó a hacer como una televisión vieja, luego líneas negras y finalmente murió. La radio igual por largo tiempo dejó de funcionar y una extraña nube de tormenta con relámpagos y todo se mantenía estática sobre la lejana Monument Valley. No es que pareciera quieta debido a la distancia, relativamente estaba estática. No se había movido ni un milímetro en una hora, pero lo más preocupante o aterrador si quieren llamarlo de alguna manera, fue que la dichosa nube repentinamente comenzó a moverse y luego a elevarse a una velocidad imposible, perdiéndose de vista en la lejanía. Era suficiente emoción por un día y decidí irme a encerrar a la casa. No quería saber nada por el momento de otra cosa rara o fuera de lugar en ese instante. La tercera visita a la reservación para entregar forrajes y alimentos al jefe no se concretó, pues justo al entrar a la intersección de Window Rock había otro retén que hasta se miraba ridículo. Eran demasiadas camionetas negras del gobierno seguramente, digo. Somos simples campesinos, no somos extremistas religiosos o terroristas. El caso es que se miraba imposible de que me soltaran en poco tiempo. Y como realmente no tenía tiempo que perder. En el informe meteorológico habían comentado toda la mañana que se avecinaba una tormenta muy grande. Me imaginé algo como la tenebrosa nube del día anterior, me imaginé que podría pasarme algo malo, mientras que la radio no dejaba de hablar de ello. Para mis malditas pulgas los federales o no sé quién demonios eran, notaron que me desvié por el camino real, e inmediatamente me llamaron por sus altavoces. No hice caso y aceleré mi vieja camioneta por la arenosa pradera. Al momento dos de esas modernas camionetas comenzaron a perseguirme a toda velocidad. Eran realmente rápidas y se mantenían muy firmes a pesar de lo difícil del terreno. Yo traté de evadirlos por un largo tramo, pero eran hábiles conduciendo y se acercaban peligrosamente a mí. Fue cuando el tanque estacionario de agua de las afueras de la reservación comenzó a aullar de una manera espantosamente conocida. Se trataba de la alerta de tornado. Ese tipo de bocinas se colocan en partes altas en puntos estratégicos, para que puedan ser escuchadas en caso de que la gente ande fuera de casa y tengan tiempo de resguardarse. Pero a los agentes eso pareció no importarles de momento, pues claramente ya me pisaban los talones. Repentinamente el atronador sonido tal como si una gran locomotora cargada viniera a toda velocidad me hizo voltear. Sabía perfectamente que el tornado había tocado tierra. A los hombres del gobierno parece que esta vez sí les dio miedo, pues cuando miré el retrovisor noté y entendí la razón de su pánico, y el motivo por el cual huyeron desistiendo de la persecución. Un gigantesco tornado oscilaba a una vertiginosa velocidad y yo estaba justo en medio de su camino. ¿Qué podía hacer?
No podía frenarme pues esa cosa es muy veloz y me alcanzaría en un momento. No podía desviar el camino pues el viento en espiral te succiona o te arroja de cualquier manera. La única opción viable es continuar en línea recta, rezar porque se acabara pronto y porque no me alcanzara. Pero el pánico me hizo gritar cuando miré dos de los grandes fardos de 200 kilos de heno cada uno salir volando de la paila de mi troca como si de una bolsa de hule vacía se tratara. Aceleré cuanto más pude pero a los 180 kph, mi troca dejó de acelerar y comenzó primero a bajar la velocidad, luego ya no la sentí avanzar. Se empezó a estremecer violentamente y al mirar hacia afuera noté que el tornado me estaba arrastrando, succionando, y fue cuando Chindi apareció, danzando tal como lo dijo el jefe navajo. Me supuse que se trataría de una alucinación debido a la experiencia y todas las emociones que habían sucedido en la semana, pero era tan real que creí tocarlo, sentí haberlo tocado. De repente todo se puso blanco como si un inmenso sol blanco emergiera del centro del tornado. Al mirar hacia abajo, ya no miré el piso, de hecho, no miraba nada, todo era negro. Me imagino que era el espacio exterior. Luego un estruendo, todo dejó de sacudirse y se hizo un gran silencio y luego me desmayé. Al despertar respingué y di un salto hacia atrás, pues estaba ante la presencia de 3 sujetos que estaban ataviados con ropas extrañas, pero que curiosamente se me hacían muy familiares. Tanto las ropas como las pieles de esos sujetos eran grises de un tono plateado pero no muy brillante. En sus atuendos había alguno que otro matiz de colores leves pero realmente eran grises como si fueran grafito o algo por el estilo, y cuando uno de ellos, el que identifiqué como Chindi, me llamó por mi nombre, lo hizo con una voz serena, amable, pausada, agradable y cálida, tal como le hablaría un padre a su hijo pequeño. Al inicio estaba extremadamente asustado, pues los otros dos no hablaban en mi idioma, pero si hablaban entre ellos, supuse no querían hablar conmigo. El más alto de ellos, quien como les dije se identificó como Chindi, fue mi único interlocutor durante casi toda la abducción, pero al parecer los 3 entendían mis palabras. Al preguntarle quiénes eran y dónde estábamos, ellos me mostraron un muro de aspecto metálico con algunos grabados parecidos a los de la tribu navajo. Del mismo muro corrió una especie de compuerta descubriendo algo que solo puedo describir como una gran ventana, y fuera de esta, la insondable y absoluta oscuridad. No era como las películas que puedes ver las estrellas. Realmente esa oscuridad era perturbadora, inquietante, literalmente mirabas hacia la nada absoluta. Pero cuando Chindi pidió acercarme a ella y asomarme más de cerca, el aire se fue de golpe de mi cuerpo y mis piernas se doblaron de sorpresa. Era la Tierra, carajo. Estábamos en órbita. El pánico se apoderó de mí inmediatamente, estaba hiperventilando tanto que era un hecho que me daría un infarto. Pero Chindi me extendió un recipiente parecido a la madera. Dentro había un líquido transparente. Me dijo bebe. Y al beberlo, no solo me calmé, sino que entendí que no solo no estábamos en el planeta Tierra, sino que ellos eran extraterrestres y no una raza cualquiera. Se trataba de los mismos seres que pusieron a los primeros humanos en las tierras del jefe navajo. Por decirlo de una manera coherente y entendible, esos seres eran los dioses creadores del mundo. Los mismos que crearon y se llevaron a los Nesasi sin dejar huella. Y que este ser que se definió a sí mismo como Chindi era algo así como Manitú, es decir, un dios muy grande para los nativos, el cual estaba ataviado como un viejo chamán nativo. Sus hermanos eran Tetán, que quien traía una piel de bisonte plateada sobre cabeza y hombros, y el más bajo de ellos Osquenontón, que portaba el mismo atavío de ellos pero en forma de ciervo igualmente plateada. Al preguntarles sobre el motivo de mi estancia en ese lugar, ellos me mostraron la mirada que todo lo ve y que te deja ver lo que es y lo que será. Me acercaron a un lugar donde nos sentamos los 4, en el centro de ese lugar. Dentro de una especie de cuenco había un líquido negro tan denso que no reflejaba la luz, pero que al moverlo mostraba al mundo joven, tal y como era al principio, mostrando toda clase de animales extraños y plantas que jamás había visto en mi vida. Además de que conforme iban pasando las eras y la vida iba evolucionando, comenzaron a mostrarme a la naciente humanidad, cómo comenzó su historia desde la forma más primitiva, hasta el descubrimiento del fuego, la rueda y los metales, la forja y la cocina. Todo me resultaba fascinante y hermoso, hasta que el hombre descubrió la capacidad bélica. Me escandalicé ante los cruentos conflictos, la crueldad y la indiferencia ante el dolor, pero lo peor,
Lo que realmente me hizo llorar fue ver las imágenes de algo reciente, algo que había pasado recientemente. La pandemia mundial del SARS-CoV-2. El cómo acabó con tantas personas y el cómo hundió al mundo en el pánico. La desesperación y la depresión absoluta. Luego imágenes de la intolerancia incontrolable que surgió a raíz de ese mal. El cómo comenzaron las naciones levantándose contra sí mismos, cómo iniciaron batallas sin sentido, motivos ni razones, guerras del pasado volviendo en el presente, posteriormente la enfermedad y el hambre a un nivel jamás calculado o concebido por ningún intelecto, los gobiernos disputándose los territorios sin importarles el porvenir, o bienestar de sus ciudadanos ni los derechos humanos, la gente padeciendo y sufriendo a causa de la negligencia de los poderosos, quienes teniendo los medios, los utilizarán para engrandecer nombres de tiranos y dictadores. Con promesas de libertad que en realidad es una nueva época de esclavitud disfrazada y finalmente la espantosa epidemia que ocasionará que los seres humanos se consuman a sí mismos, cazándose como animales, volviéndose salvajes y atacando a todo cuanto desafortunado ser vivo que se cruce en su camino. La moral y la razón desaparecerán y el hombre será el lobo del hombre. Se desatará una verdadera carnicería donde solamente los más salvajes sobrevivirán mientras que el resto de la humanidad desaparecerá. No habrá ningún plan de contingencia, de evacuación o de defensa tan eficaz o rápido para evitarlo. Finalmente los animales mutarán debido a la gran contaminación y envenenamiento que el hombre vacía sobre el vientre de Pachamama hasta que estos se depreden a sí mismos y a los pocos resquicios de la raza humana. Finalmente la tierra agonizante y harta de tantos dolores, despertará borrando todo rastro de vida de su superficie, cuando las imágenes cesaron de pasar ante mis ojos. Yo estaba horrorizado tirado en el piso, totalmente fuera de mí. Les pregunté que en cuántos años esto iba a suceder, pero por primera vez los tres dioses o espíritus superiores respondieron juntos a una voz: no va a suceder, ya está sucediendo, es cuestión de tiempo para que la tierra quede totalmente devastada por la mano del hombre. La única opción que nos dieron era la de intentar mejorar en lo posible, para evitar la inminente destrucción por nuestra propia mano, o la purga definitiva y el reinicio de la vida en el planeta por mano de ellos. Al terminar de explicarme todas esas cosas propias del Apocalipsis letra por letra, comencé a gritar de manera histérica al grado de que cuando cobré conciencia de mí mismo, estaba justo donde el tornado supuestamente me había succionado, pero mi troca estaba intacta, al igual que mi carga, no tenía ni un solo rasguño. El problema fue que en vez de ir a casa o quedarme con el jefe en la reservación, decidí ir al café bar de la gasolinera. Al momento de entrar todos me quedaron mirando detenidamente. Me sentí muy incómodo, demasiado intimidado por los hombres y mujeres que conocía de toda la vida, vecinos, amigos e incluso familiares me resultaban hostiles o desconfiados hacia mi persona. Al sentarme en la barra del bar, el cantinero ya me tenía preparado un gran vaso de mi coñac favorito. No bebo, pero cuando lo hago, solamente pido 3 vasos de ese maravilloso coñac. ¿Qué pasa, compadres? Parece que vieron a un muerto, o a un marciano rey mientras bebía mi trago. Al momento entraron los hombres de negro y todo el bar se vació en cuestión de segundos. Lógicamente el trago se me atoró, y difícilmente pude pasarlo. Chester, tenemos unas preguntas que hacerle. Comenzaron a interrogarme acerca de muchas fechas que me resultaban confusas. Primeramente, porque eran los últimos días recientes, en segundo lugar por las cosas que se suscitaron en el pueblo durante esos días. Hablaban de nubes misteriosas, de luces sobre mi granja, de montañas de huesos y animales actuando raro. Les dije que efectivamente eso lo vi hacía unos días en la salida a la reserva, pero las locaciones que ellos mencionaban eran otras. Al mismo tiempo que me preguntaban sobre el suceso con el tornado, les dije que no recordaba nada desde esta mañana, después del tornado. Pero ellos me interrumpieron diciendo varias veces: Chester, 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 eso no sucedió esta mañana. Usted estuvo perdido y sin rastro alguno de usted o su camioneta por espacio de casi un mes. Un ataque de pánico se apoderó de mí, me puse tan mal que el cantinero me dio otro trago. Así que decidí contarles la verdad a los agentes del gobierno. Afortunadamente, o no sé cómo definirlo, estos lo consideraron tan inverosímil, que consideraron que eran delirios de un viejo loco y alcohólico. Por lo que para conservar mi coartada y mi vida, esa vez por primera vez en casi 50 años, tuve que embriagarme y fingirme loco,
solamente de esa manera me dejaron en paz. Lo que realmente me aterra es que cada vez que veo un tornado, observo la danza de Chindi y me viene a la cabeza la advertencia del exterminio total y la purga de la raza.